Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Anátomo. En este episodio hablaremos sobre el origen de la palabra anatomía. A mí me encanta cuando evaluamos la historia de la terminología en ciencias médicas, sobre todo anatomía es bastante interesante. Anatomía es una palabra de origen griego que se ha utilizado sin interrupción desde la antigüedad, con pequeñas modificaciones en su significado. Podríamos definirla como el conjunto de conocimientos obtenidos por medio de la disección, teniendo por objeto estudiar el número, estructura y situación de las diferentes partes del cuerpo de los animales o de las plantas. Actualmente se extiende o se reduce su aplicabilidad dándole un término binomial, como es el caso de la anatomía humana, caso en el que se refiere exclusivamente al estudio del cuerpo humano. La lengua base del término es el griego antiguo, pero ha cambiado parcialmente de significado. Esto fue documentado en 1337 en el español, la primera lengua moderna en la que tenemos rastro de su uso, antes que el inglés, el francés o el italiano como suele asumirse. Y gracias a un espectacular trabajo de valoración histórica publicado por Francisco Cortés en la Universidad de Salamanca, podemos hacerle seguimiento en el tiempo. En griego significó disección para los médicos del siglo IV a.C. Pasó luego al latín tardío y medieval con el valor de disección o de estudio de la disección. El sustantivo griego del que deriva anatomía es anatomé, y para un hablante griego este sustantivo estaba íntimamente relacionado con el verbo anatemno, cortar o abrir. Entonces, si queremos entender el valor etimológico de la palabra, no podemos enfocarnos en uno, nos toca evaluar el verbo y el sustantivo. La historia nos lleva a Heródoto, siglo V a.C., su nombre se pronunciaba Heródotos, historiador y geógrafo griego, considerado por muchos el padre de la historia, o de la historiografía mejor del mundo occidental, quien utiliza el sustantivo para referirse a los procedimientos egipcios de momificación, es decir, para hacer un corte a un cadáver, un corte que abre o que separa. Tiempo después, Hipócrates de Cos, siglos V a IV a.C., casi nadie, autor del Corpus Hipocrático, un padre de la medicina, quien ejerció durante el denominado siglo de Pericles, usa el verbo siempre para cortar y abrir un cadáver para su estudio. En este caso, el significado del primer elemento de este compuesto, ana, es intensivo, pasa de la idea de cortar a la de abrir, mientras que el segundo, tomé, es corte. Entonces el compuesto per se significaría algo así como corte que separa y abre, especializándose luego para las incisiones que se practicaban a los cadáveres para su disección. Ahora, paréntesis importante, Aristóteles, siglo IV a.C., lo utiliza para referirse al título de un trabajo en plural, las disecciones, alf anatomé, que relaciona al estudio y a la investigación. Este es justamente el valor del significado que adquiere el término para los médicos posteriores a Hipócrates, como Erasístrato de Cos o Erasístratos de Cos, siglo III a.C., prócer de la disección en la medicina griega, y a quien en conjunto con Herófilo de Calcedonia se le autorizó la realización de vivisecciones en su época. Fundadores además de la Escuela Médica de Alejandría durante la dinastía ptolomeica, e incluso Claudio Galeno Nicón de Pérgamo, o como lo conocemos los simples mortales, Galeno, siglo II después de Cristo, médico, cirujano y filósofo griego en el Imperio Romano, cuyas famosas descripciones y perspectivas dominaron la medicina europea por más de un milenio, en campos tan diversos como anatomía, fisiología, patología, farmacología y neurología, para quienes el significado básico del término es el de disección, aunque se asocie secundariamente a aquello que se aprende de la disección.
Ahora bien, solamente en pseudo-galeno, es una composición tardía sobre el pronóstico, que no se puede fechar antes del siglo IV después de Cristo, hecha a partir de textos de Hipócrates y Galeno, tomados en su mayoría de compiladores y organizada en 3 manuscritos del siglo XV, fíjense el tiempo que tomó el Parisinus, Multinensis o Multinensis y Palatinus, sin traducciones medievales, con una primera edición de René Chartier en 1639, un parisino. Se desarrolló el significado moderno de estudio, anatomía esti teoria Daphnini, catacalipsis splagnon. La anatomía es el estudio y contemplación de las vísceras que están ocultas. Sin embargo, la primera documentación de la palabra con el aspecto actual se genera en el latín tardío. Celio Aureliano o Celius Aurelianos de Sica, conocido por la traducción del griego al latín de la obra de Soranus de Efeso, define a la anatomía como el término griego para apertio o apertura, entendiéndola como una apertura por medio de una incisión. Pero, ¿por qué se da este cambio? Fácil. En griego existían múltiples compuestos terminados en tomía o tomé, con el significado de corte o incisión quirúrgica, algunos de los cuales están aún hoy en uso. Solamente entre 1337 y 1580 se documentaron anatomía, arteriotomía, celotomía, dicotomía, flebotomía, laringotomía, litotomía y quelotomía, este último como un término antiguo reintroducido sin documentación realmente. Además de 52 neologismos que utilizan el lexema, documentados todos entre 1589 y 1947, de los cuales, a modo de ejemplo, les dejo apendicotomía, artrotomía, broncotomía, capsulotomía, cardiotomía, cingulotomía, cistolitotomía, cistotomía, coledocolitotomía, colotomía, colpotomía, condilotomía, condrotomía, crodotomía, corotomía, craniotomía, encefalotomía, ese es un neologismo del siglo XIX o XX, episiotomía, faringotomía, frenotomía, laparotomía, ya perdí la cuenta, lobotomía, miotomía, necrotomía, neuroanatomía, oforectomía, osteotomía, ovariotomía, papilotomía, pericardotomía, pielotomía, pilorotomía, pleurotomía, queratotomía, sinfisiotomía, toracotomía, tricotomía, traqueotomía, neologismo del siglo XVII-XVIII, y silotomía, neologismo del siglo XIX o XX de nuevo. Y para hacerlo aún más fácil, otros 5 lexemas griegos tienen la misma raíz: tomé, corte, segmento; ectomía, extirpación quirúrgica, extirpar o resecar; tomo, cortador; mesis, corte; y entomo, insecto. Es decir, ni siquiera estamos contando en esta lista con los más complejos neologismos derivados del lexema ectomía, como apendicectomía, colecistectomía, oforectomía, salpingectomía, etc., que traen el concepto de cortar asociado a resecar, retirar o sacar del cuerpo. Ahora, después de este pequeño resumen, vamos a dar un brinco hasta la Edad Media. La definición en latín que nos da Mauro, quien vivió entre 1130 y 1214 de nuestra era, maestro de la Escuela Médica de Salerno, es: anatomia es recta divisio et dicitur, anatomia ab ana quod es rectum et tomos divisio. Anatomía es un corte separado recto, y se dice anatomía de ana, que significa recto, y tomos, dividir o separar. Aparece entonces el significado, por primera vez realmente, de disección. Sin embargo, esto cambia en poco tiempo gracias al famoso Mondino de Lucio, famoso por reintroducir la práctica de la disección pública de cadáveres humanos y por escribir el primer texto anatómico moderno, su obra más conocida, su muy influyente Anatomía. Mondino fue el primero, cabe recalcar esto, en incorporar el estudio sistemático de anatomía y disección en un currículo médico. La disección de los cadáveres humanos era un distintivo
de la escuela médica alejandriana o alexandriana y empleaba el término en el sentido de estudio, no de disección. Para su época encontramos la famosa Chirurgia Magna. Este es el nombre muy resumido de la obra de Guy de Chauliac, Inventarium sive collectorium in parte chirurgicali medicinae, que intenta un equilibrio en la definición. Est autem anatomia recta divisio et dermetinatio membrorum corporis quicuscumque paeque corporis humani, qui de illo est mento tota institutus artis et dicitur abana questes rectum et tomos quos et divisio, quasi recta divisio. Anatomia inquitur ducipiterum modo per librorum doctrinam, alio modo per corporum mortuorum experientiam. La anatomía es un corte separador recto y la determinación de los miembros de cualquier cuerpo, pero especialmente del cuerpo humano al que se dedica totalmente este arte. Fíjense sin necesidad de la dicotomía. Y se dice de ana, que es de recto, y de tomos, que es corte separador. Casi corte separador recto. El significado de anatomía es entonces doble. Por un lado, doctrina que se explica en los libros. Por otro, como estudio experimental de cuerpos muertos o de cadáveres, como le decimos hoy en día. Cabe aclarar que tenemos a otro grande acá. Guy fue médico de Benedicto XII, Clemente VI, Inocencio VI y Urbano V. Atendió al Papa Clemente VI en Aviñón y además sobrevivió a la peste negra. Bastante interesante. Finalmente, la primera aparición de la palabra en español, curiosamente, ocurre de la mano de don Juan Manuel, un miembro de la Casa Real, escritor en lengua castellana y uno de los principales exponentes de la prosa medieval. Todos lo conocemos porque es autor de El Conde Lucanor, quien en 1337 en un tratado de cetrería, el libro de la casa, le menciona: anatomía est saber cómo son fechos todos los miembros, et los nervios, et las venas, et los yesos, et la carne, et la sangre, et el cuerpo, et las telas, et todas las cosas que son en los cuerpos de las aves, también de dentro como de fuera. La cetrería, para quien no lo identifique, es una práctica relacionada con la cría de aves para caza de tipo de volatería, en la que se emplean halcones u otras aves rapaces para capturar las presas. Veamos entonces la complejidad de derivar el valor en el tiempo o el significado en el tiempo de un término que ha persistido por milenios, conformando lo que hoy conocemos como anatomía, una ciencia, un conocimiento derivado de la observación y el estudio juicioso de nuestro cuerpo, que por más que por su historia ha sido considerada la piedra angular del conocimiento médico. Bastante interesante. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.